La mansión Montenegro se alzaba como un palacio en la colina, con ventanales altos que reflejaban la luz de las lámparas de cristal y guardias en cada esquina. Allí vivía Isabella Montenegro, la hija menor de una de las familias más poderosas de la ciudad. Su vida estaba marcada por las reglas, desayunos elegantes a la misma hora, vestidos de seda para cada ocasión, y una sonrisa impecable que debía sostener frente a todos, aunque por dentro se sintiera prisionera. La rutina era perfecta, hasta que lo vio a él. Aquella noche, Isabella había escapado unos minutos de una fiesta de sociedad organizada por sus padres. Caminó hasta un callejón cercano, buscando aire, harta del perfume de los invitados y del murmullo de conversaciones superficiales. Fue entonces cuando apareció Adrián Torres. Él estaba apoyado contra una moto negra, el humo de su cigarrillo dibujando sombras en su rostro endurecido por la calle. Tenía la mirada fija, penetrante, y una chaqueta de cuero gastada que lo hacía ver como un lobo solitario. Su fama lo precedía, peleador clandestino, hijo de la calle, temido por los que lo conocían. «No deberías estar aquí, princesa», murmuró Adrián, con una voz grave que parecía más una advertencia que un saludo. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie la llamaba así, nadie se atrevía a hablarle con esa mezcla de burla y deseo. En vez de huir, lo miró directo a los ojos, como si algo en él la desafiara a quedarse. «Y tú, tampoco deberías estar tan cerca de mí», respondió, con un temblor en la voz que intentó ocultar. Ese fue el inicio. Una chispa. Un fuego que ninguno planeó, pero que encendió una llama imposible de apagar. Los días siguientes, Isabella no pudo sacarse su imagen de la cabeza. La manera en que la había mirado, como si por primera vez alguien la viera de verdad, sin títulos ni apellido. Una semana después, se arriesgó, escapó de su habitación en la madrugada, bajando con cuidado la escalera de servicio. Afuera, le esperaba Adrián, con los brazos cruzados y la moto rugiendo como un animal impaciente. Los encuentros se volvieron secretos, clandestinos, prohibidos. Se reunían en los rincones oscuros de la ciudad, en calles húmedas donde el peligro siempre estaba cerca. Isabella, con su piel suave y vestidos discretos, se veía fuera de lugar, pero Adrián la miraba como si encajara perfectamente en su mundo. Cada vez que la besaba, lo hacía con una intensidad que la dejaba sin aliento, como si supiera que ese momento podía ser el último. Cada vez que la abrazaba, ella sentía que escapaba de la cárcel dorada en la que había vivido toda su vida. Pero ambos sabían la verdad. Ese amor no solo era prohibido, era letal. Ya había rumores. Isabella escuchaba a su madre hablar de gente indeseable que rondaba demasiado cerca. Y Adrián, por su parte, notaba miradas sospechosas en los barrios donde se encontraban. Sus enemigos habían descubierto que el chico peligroso ahora tenía algo que perder. El destino ya estaba marcando el camino. Y lo peor era que ninguno de los dos quería detenerse. Las noches ya no eran silenciosas para Isabella Montenegro. Desde aquel primer cruce de miradas, la rutina de su vida perfecta se había quebrado. Ya no encontraba paz en las fiestas de sociedad ni en los lujos que antes parecían llenar su mundo. Todo lo que quería, lo que anhelaba, estaba allá afuera, en los brazos de Adrián Torres. Cada madrugada, el corazón de Isabella latía desbocado al cerrar con cuidado la puerta de su habitación. Caminaba por los pasillos en penumbras, cuidando que ni los guardias ni las criadas la descubrieran. Afuera, en la calle vacía, el rugido de la moto de Adrián le esperaba como un canto de libertad. «Pensé que no vendrías», decía él cada vez, con esa media sonrisa que lo hacía ver tan peligroso y, al mismo tiempo, irresistible. «Y yo pensé que habías perdido la paciencia», contestaba ella, conteniendo la risa nerviosa. Entonces se la tomaba de la mano con firmeza, como si nunca fuera a soltarla, y partían a toda velocidad por avenidas oscuras, sin testigos, solo con el viento azotando sus rostros y la adrenalina mezclada con deseo. Los escondites se volvieron su refugio. Un mirador abandonado desde donde se veía la ciudad iluminada. Una vieja bodega donde Adrián solía entrenar, y donde Isabella lo observaba pelear contra sombras, con una fuerza salvaje que la fascinaba y la aterraba al mismo tiempo. Una azotea olvidada, donde se tendían bajo las estrellas, riendo como si el mundo entero no pudiera alcanzarlos. Allí, Isabella descubría a un Adrián diferente al que temía la ciudad.
No era solo el chico de peleas clandestinas ni el joven marcado por cicatrices. Con ella bajaba la guardia. Se dejaba tocar, se dejaba querer. En sus brazos, Isabella sentía que por primera vez alguien la abrazaba sin expectativas, sin títulos, sin condiciones. Pero esa dulzura iba siempre teñida de intensidad. Cuando él la besaba, lo hacía con la urgencia de quien roba algo prohibido, con la pasión de alguien que vive al límite. Sus labios eran ásperos, firmes, desesperados. Isabella temblaba entre sus manos, perdida en un torbellino de sensaciones que nunca había conocido en su mundo de lujos y normas. «Eres mi peligro favorito», susurró ella una noche, apoyando la cabeza en su pecho mientras escuchaba los latidos acelerados de su corazón. «Y tú eres lo único que me puede destruir», respondió Adrián, con los ojos brillando en la oscuridad. Era amor, sí, pero un amor envuelto en sombras. Ambos lo sabían. Y, sin embargo, en lugar de detenerse, cada encuentro los hacía querer más, necesitar más, arriesgar más. Los rumores crecían en la mansión Montenegro, y los enemigos de Adrián no dejaban de rondar las calles donde solían esconderse. El peligro ya estaba acechando. Pero en esos instantes robados, Isabella y Adrián vivían como si nada más importara, como si la eternidad se redujera a esas noches robadas de pasión y secreto. El destino ya estaba escribiendo el precio que tendrían que pagar. Las noches se habían convertido en la única verdad para Isabella y Adrián. Cada madrugada, el rugido de la moto rompía el silencio de la ciudad, llevándolos lejos de miradas indiscretas, lejos de las cadenas de sus mundos. Para Isabella, aquellos instantes eran como respirar por primera vez. Cuando estaba con él, el tiempo se detenía. Adrián la miraba como nadie lo había hecho antes, no como la hija de los Montenegro, no como la niña de cristal, sino como mujer, con deseos, miedos y fuego en el corazón. Una noche, se refugiaron en el viejo mirador donde el viento golpeaba fuerte y la ciudad brillaba como un océano de luces. Isabella, abrazada a su chaqueta de cuero, lo miraba con una mezcla de ternura y fascinación. «A veces siento que este es un sueño», susurró ella. «Y que cuando despierte, volveré a estar atrapada entre esas paredes frías». Adrián la rodeó con sus brazos, apretándola contra él. «Si esto es un sueño, no quiero que despiertes nunca», murmuró en su oído, y el eco de sus palabras quedó flotando en el aire. Se besaron con urgencia, con la intensidad de quienes saben que el tiempo siempre corre en su contra. Isabella temblaba, no de miedo, sino de la pasión que él desataba en cada caricia, en cada mirada. Adrián, con su rudeza y ternura mezcladas, parecía devorarla con el alma. Pero incluso en medio de esa magia, la realidad se infiltraba. En más de una ocasión, al bajar de la moto, Adrián volteaba bruscamente hacia la oscuridad, como si sintiera ojos siguiéndolos. Isabella lo notaba en su mirada, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos se apretaban alrededor de su mano. «¿Qué pasa?», le preguntó una vez, con el corazón encogido. «Nada», contestó él, aunque la dureza en su voz lo traicionaba. «Solo que en mi mundo nadie perdona debilidades. Y tú eres la mía». Las palabras la estremecieron. En lo profundo, sabía que era verdad. Su amor no solo era prohibido, era peligroso. Cada noche que pasaban juntos era una moneda lanzada al aire, podía ser un recuerdo eterno, o el inicio de una tragedia. En la mansión, la tensión también crecía. Su madre había empezado a notar sus escapadas. Había guardias preguntando por qué las cámaras exteriores registraban movimientos extraños en la madrugada. Isabella sonreía en el día, fingía normalidad, pero por dentro vivía con un nudo en la garganta. Esa mezcla de miedo y deseo hacía que cada encuentro fuera aún más intenso. Como si supieran que cada beso podía ser el último. «Si algún día nos descubren», dijo Isabella, con lágrimas brillando en los ojos mientras apoyaba la frente contra la de Adrián. «Que nos descubran», interrumpió él, acariciándole la mejilla con la mano áspera. «Pero no voy a dejarte. Ni aunque el mundo entero me lo exija». Ella sonrió entre lágrimas, y lo besó con más fuerza, como si pudiera grabar ese momento en su piel para siempre. Y mientras se amaban bajo la sombra de la noche, no notaron la silueta que los observaba a lo lejos, escondida entre los árboles. Alguien ya sabía su secreto.
El reloj marcaba la medianoche cuando Isabella se deslizó nuevamente fuera de su habitación. El frío de la madrugada la envolvía, pero la calidez de lo que le esperaba era más fuerte que cualquier miedo. Allí estaba él. Adrián, con la moto encendida y los ojos brillando bajo la luz amarilla de un poste, como un depredador acechando en la oscuridad. «Sube, princesa», le dijo con esa voz grave que parecía una orden, al mismo tiempo, una caricia. Isabella obedeció sin dudar, abrazándolo con fuerza por la cintura mientras él aceleraba. El rugido del motor rompió el silencio de la ciudad, y durante unos minutos, no existía nada más que ellos dos y el viento en el rostro. Pero esa noche, Adrián no la llevó a un mirador ni a un refugio secreto. La condujo hasta una bodega abandonada en las afueras, un lugar donde las sombras parecían tener vida propia. Isabella lo miró con nerviosismo, pero él le tomó la mano y la guió hacia adentro. Allí, entre paredes llenas de grafitis y restos de peleas pasadas, Adrián descargaba su furia contra un saco de boxeo viejo. Sus golpes eran rápidos, salvajes, cada puñetazo resonaba como un trueno en la soledad del lugar. Isabella lo observaba en silencio, fascinada y asustada a la vez. Ese era el Adrián que el mundo conocía, peligroso, indomable, marcado por cicatrices que contaban historias que ella nunca podría imaginar. De pronto, él se detuvo, con la respiración agitada y los puños sangrando. La miró, y en sus ojos oscuros había fuego y tormenta. «Este soy yo, Isabella», dijo con dureza. «No el chico que te besa en los miradores, ni el que te hace reír bajo las estrellas. Soy calle, soy violencia, y si te quedas conmigo, tarde o temprano ese mundo te va a alcanzar». Ella se acercó lentamente, sin miedo, y tomó sus manos heridas entre las suyas. «Entonces que me alcance contigo», susurró. «Prefiero tu peligro, que vivir en una jaula de oro sin sentir nada». Adrián la miró como si no pudiera creerla, y en un instante la atrajo hacia él con una fuerza desesperada. La besó con rabia, con hambre, como si quisiera marcarla, hacerla suya para siempre. Isabella correspondió, entregándose por completo, con lágrimas en los ojos y el corazón ardiendo. El amor era dulce, pero tenía filo. Y esa noche lo entendieron más que nunca. Él era su refugio y su amenaza. Ella, su salvación y su condena. Y en medio de ese beso ardiente, Isabella no pudo evitar sentir un escalofrío. ¿Qué pasaría si alguien los encontraba allí, si alguien descubría la verdad? Porque, escondido en un rincón oscuro de la bodega, el eco de unos pasos apagados demostró que no estaban tan solos como creían. Para Isabella y Adrián, el tiempo juntos era un tesoro robado. Cada minuto debía vivirse al máximo, como si el reloj corriera más rápido en sus manos. No siempre buscaban adrenalina. A veces, simplemente se refugiaban en lo sencillo, en lo que solo ellos entendían. Les gustaba recorrer la ciudad a medianoche, sin rumbo, dejando que el rugido de la moto los llevara lejos. Isabella adoraba apoyar la cabeza en la espalda de Adrián y sentir su calor bajo la chaqueta de cuero, como si ese contacto la protegiera de todo lo demás. Otras veces se escondían en una azotea olvidada, donde extendían una manta vieja y se tendían a mirar las estrellas. Isabella señalaba las constelaciones que había aprendido de niña, mientras Adrián, que nunca había tenido tiempo para esas cosas, inventaba nombres extraños para cada estrella solo para hacerla reír. «Esa de allá, la más brillante», decía él, señalando al cielo, «se llama mi princesa fugitiva». Isabella reía, y luego lo besaba suavemente, sabiendo que esas pequeñas cosas eran más valiosas que todos los diamantes de su mundo. También disfrutaban de compartir silencios. En la bodega donde él entrenaba, ella se sentaba en un rincón con un cuaderno, dibujando mientras lo miraba pelear contra el saco de boxeo. Isabella no necesitaba palabras, le gustaba observarlo, ver cómo la rabia y la fuerza se transformaban en movimiento. Cuando él terminaba, agotado, ella se acercaba y lo abrazaba por la espalda, y en ese gesto Adrián encontraba una calma que nunca había sentido en la calle. Pero entre risas, caricias y miradas profundas, el peligro siempre se colaba como una sombra. Una noche, mientras comían juntos un helado en un parque vacío, ella con un vestido sencillo, él con la chaqueta negra, Isabella notó cómo Adrián de pronto se tensaba. Su mirada se desvió a un auto estacionado demasiado cerca. Su mano, instintivamente,
se deslizó hacia la navaja que llevaba oculta en el bolsillo. ¿Qué pasa?, preguntó ella, inquieta. Nada, respondió él, sin apartar los ojos del auto. Pero si alguien nos está mirando, que se acostumbre. No pienso dejar de estar contigo. Isabella lo tomó de la mano, apretando con fuerza. Entonces que nos miren. Yo no tengo miedo. Adrián la miró, y en sus ojos oscuros apareció una chispa de ternura. La besó suavemente, como contraste a todo el fuego que llevaba dentro. Un beso lento, prolongado, que parecía detener el tiempo. Amaban las cosas simples, los instantes cotidianos. Y sin embargo, cada risa, cada abrazo, cada beso, llevaba escondido el filo de la amenaza. Eran dos mundos que no podían tocarse, y aún así, lo hacían una y otra vez. La noche parecía tranquila, pero Adrián no lo estaba. Conducía la moto con fuerza, los nudillos tensos, como si quisiera huir de algo invisible. Isabella lo abrazaba por la cintura, confiada, pero podía sentir cómo su pecho subía y bajaba con una respiración agitada, distinta a la de otras noches. No tardó en notarlo. En una de las avenidas desiertas, un auto negro había aparecido detrás de ellos, manteniendo la misma distancia durante varias cuadras. Adrián no dijo nada al principio, pero la mirada en sus ojos oscuros se volvió más dura, más fría. Frenó en un callejón y apagó la moto. El silencio era tan espeso que Isabella apenas se atrevía a hablar. ¿Qué pasa, Adrián?, preguntó, con un hilo de voz. Él se giró hacia ella, y aunque intentaba sonreír, su mandíbula estaba rígida. Creo que alguien ya sabe de nosotros. Isabella sintió un escalofrío. ¿Quién? Adrián bajó la vista, apretando los puños. Gente de la calle. Tipos con los que he tenido problemas. No soportan verme con alguien como tú. Piensan que eres mi debilidad, y lo eres. Las palabras la atravesaron como una daga. Isabella quiso protestar, decir que nada ni nadie podía separarlos, pero Adrián la interrumpió, sujetando su rostro con brusquedad. Isabella, escucha, su voz sonaba grave, casi desesperada. Si ellos se enteraron, te van a buscar. No entienden de límites, ni de inocencia. Para ellos eres solo un blanco. Ella lo miró con lágrimas contenidas, pero sin soltar su mano. Entonces protégeme, susurró. Prefiero 1000 veces el peligro contigo, que la seguridad lejos de ti. Adrián cerró los ojos un segundo, como si luchara contra sí mismo, y luego la besó con una intensidad feroz, como si quisiera sellar en ese beso todas las promesas que no podía decir en voz alta. Pero no estaban solos. Cuando se separaron, Isabella notó un destello metálico a lo lejos, en lo alto de un edificio, el reflejo de unos binoculares o quizás de un arma. El corazón le dio un vuelco. Adrián también lo vio. Su instinto fue inmediato, la tomó de la mano y corrieron entre callejones, hasta perderse en la oscuridad. El romance ya no era solo secreto. Ahora era una guerra contra el tiempo, contra la calle, contra todo lo que quería separarlos. Y mientras Isabella se refugiaba en su pecho, temblando, Adrián lo sabía. Su amor había dejado de ser únicamente prohibido. Ahora era un desafío abierto, y alguien no estaba dispuesto a perdonárselo. El corazón de Isabella latía con fuerza cada vez que bajaba las escaleras ocultas de la mansión, cada vez que la fresca brisa de la madrugada golpeaba su rostro y la moto de Adrián rugía esperándola. Era una rutina peligrosa, un escape que sabía que tarde o temprano se descubriría. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. El último encuentro robado. Aquella noche, Isabella y Adrián se encontraron en el mirador donde tantas veces habían compartido risas, besos y silencios que lo decían todo. Pero esta vez la atmósfera era distinta. Adrián estaba inquieto, sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara un ataque en cualquier momento. «Nos siguen», dijo de pronto, sin mirarla, con la mandíbula apretada. Isabella lo miró con sobresalto. ¿Otra vez? Sí, y no son desconocidos. Son tipos que me odian, gente peligrosa, Isabella. Ellos saben lo que significas para mí. Y si te tocan, su voz se quebró un instante, pero la recuperó con rabia.
Juro que no viviría para perdonármelo. Ella lo tomó de la mano con fuerza, con la delicadeza de quien calma a una fiera herida. No me importa el peligro, Adrián. Prefiero arriesgarlo todo a volver a una vida donde nunca fui libre. Él la besó con furia, con una mezcla de amor y desesperación. Era un beso que sabía a despedida, aunque ninguno lo quisiera aceptar. El descubrimiento. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, la mentira comenzaba a desmoronarse. Una criada, nerviosa, había confesado lo que veía en las madrugadas, movimientos extraños, la ventana abierta, la ausencia de Isabella en horas en las que debía estar dormida. Su madre fue la primera en sospechar, y al encargar a los guardias revisar las cámaras externas, lo confirmaron: Isabella salía cada noche, y no lo hacía sola. Las imágenes borrosas mostraban claramente la silueta de un joven en moto esperándola. La noticia cayó como un rayo en el corazón de la familia. ¿Con quién está mi hija?, exigió el padre, con el rostro rojo de furia. Los guardias bajaron la mirada, sabiendo que lo que iban a decir no sería bien recibido. Es Adrián Torres, señor. Un muchacho de la calle. Peleas, problemas con la policía, amistades peligrosas. No es alguien para una Montenegro. El silencio en la sala fue pesado, hasta que la madre estalló. La niña de cristal manchándose con la mugre de la calle. Esto es una desgracia para nuestra familia. El padre golpeó la mesa con fuerza, el eco resonando como un trueno. Se acabó. Mañana mismo cerraré este asunto. El enfrentamiento. Cuando Isabella regresó esa madrugada, aún con la sonrisa temblorosa del último beso de Adrián en los labios, encontró a sus padres esperándola en la sala principal. El aire estaba helado, el silencio, mortal. ¿Dónde estabas?, preguntó su madre, con voz dura, aunque sus ojos traicionaban la rabia y el miedo. Isabella se congeló, pero sabía que no podía mentir más. Con él, respondió con firmeza. Con Adrián. El padre se levantó de golpe, los ojos llameando de ira. Ese delincuente no volverá a acercarse a ti. ¿Entiendes? Nos pones en peligro a todos. Las palabras la atravesaron, pero no retrocedió. Él no es un delincuente. Es más real que cualquiera de las máscaras que ustedes me hicieron usar. La madre se llevó las manos al rostro, como si las palabras fueran un sacrilegio. El padre, en cambio, se inclinó hacia ella con voz grave. Ese muchacho ya está marcado. Y ahora tú también. ¿Sabes lo que significa? Si lo sigues viendo, terminarás arrastrada a su mundo, o muerta. Las lágrimas de Isabella comenzaron a caer, pero su voz permaneció firme. Prefiero morir con él que vivir aquí como una prisionera. El padre la miró con rabia, pero detrás de su enojo había miedo. Porque sabía que lo que había dicho no era exageración. La calle ya estaba al tanto. Y ese romance prohibido no solo amenazaba su apellido, amenazaba la vida de su hija. La noche se había vuelto espesa, como si el aire mismo presintiera que algo terrible estaba por suceder. Isabella estaba escondida en el taller abandonado donde Adrián solía refugiarse. Aquel sitio con paredes grafiteadas y olor a gasolina se había convertido en su escondite de amor, pero esa noche no había besos ni risas furtivas. Había un silencio que pesaba demasiado. Adrián revisaba su pistola con manos firmes, aunque sus ojos ardían de rabia contenida. Habían descubierto su secreto, Isabella. Sus enemigos, hombres de la calle, violentos, acostumbrados a resolver todo con sangre, sabían que él tenía algo que perder. Y eso lo hacía vulnerable. No debiste venir hoy, Isa, murmuró él, con la voz grave, cargada de preocupación. Ella, con los ojos brillantes y el corazón desbordado de miedo, se acercó despacio, tocándole la mano temblorosa. No me importa el peligro, Adrián. No pienso dejarte solo. Él cerró los ojos un instante, tragando la furia y el miedo. Aquella muchacha, criada entre lujos, estaba enfrentando el mismo infierno que él conocía desde niño. Y en ese contraste, Adrián entendió que la amaba más que a su propia vida. Un ruido metálico interrumpió el instante. La puerta del taller fue pateada con violencia, y un grupo de hombres armados entró como una manada de lobos.
sus rostros endurecidos, sus cuchillas brillando bajo la luz tenue, y la risa cruel de su líder, un hombre alto, con cicatriz en la ceja y mirada venenosa, llenaron el lugar de amenaza. Mírenlo, dijo con sarcasmo. El chico de la calle jugando al príncipe con una muñeca de porcelana. ¿De verdad pensaste que podías mezclar nuestro mundo con el suyo? Isabella retrocedió, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Adrián la empujó suavemente hacia atrás, colocándose frente a ella como un muro humano. Su respiración era pesada, como un animal acorralado dispuesto a pelear hasta el final. Ella no tiene nada que ver con esto, gruñó Adrián, levantando el arma. Oh, claro que sí, respondió el líder, mostrando una sonrisa torcida. Ahora ella es todo lo que tiene que ver contigo. El ambiente se rompió en segundos. Un golpe seco, una botella estrellada, un disparo que no alcanzó su objetivo. El taller se convirtió en un campo de guerra. Adrián se movía con furia, lanzando puñetazos que retumbaban como truenos, mientras los hombres lo rodeaban como hienas. Isabella, con el corazón en la garganta, gritaba su nombre, viendo cómo él sangraba, cómo resistía con los ojos encendidos de rabia y amor. Cada movimiento de Adrián era una mezcla de violencia y desesperación. Estaba peleando por ella, por mantenerla con vida. De pronto, uno de los atacantes logró sujetar a Isabella por detrás, colocando un cuchillo frío sobre su cuello. El tiempo pareció detenerse. Adrián, jadeando, ensangrentado, levantó la mirada y sintió como el alma se le desgarraba. «Suéltala, maldito», rugió, con una rabia que casi lo volvía inhumano. El líder se adelantó, disfrutando del dolor en sus ojos. «Ahora entiendes, Adrián. Los amores prohibidos no duran, porque siempre terminan en tragedia». Adrián, con el pulso desbocado, apretó con fuerza la pistola. Tenía segundos para decidir, rendirse y perderla, o arriesgarlo todo en un último movimiento desesperado. Isabella, con la voz quebrada, susurró. «Hazlo, confío en ti». En ese instante, Adrián disparó. La bala atravesó el aire como un grito. El cuchillo cayó al suelo, el atacante soltó a Isabella y todo se volvió caos. Gritos, golpes, sangre. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, pero Adrián había demostrado que nadie, absolutamente nadie, le arrancaría de los brazos lo único puro que tenía en su vida, su amor prohibido. La oscuridad de la ciudad se extendía como un manto pesado. Isabella caminaba nerviosa, con el corazón martillándole el pecho, mientras seguía a Adrián a través de callejones húmedos iluminados apenas por luces parpadeantes. Él lo sabía, esa noche no sería como las demás. Había rumores de que sus enemigos, hombres sin escrúpulos y sedientos de venganza, ya estaban al tanto de lo único que podía quebrar su fuerza, ella. Isabella, con sus manos temblorosas, lo sujetaba fuerte de la chaqueta de cuero, mientras Adrián avanzaba con la mirada dura, los puños cerrados y el alma ardiendo de rabia y miedo mezclados. De pronto, un silbido seco cortó la noche. Una botella se rompió contra el suelo frente a ellos. Luego, sombras emergieron desde todos lados, 5 hombres, armados con cuchillos, cadenas y palos de hierro. El líder, con una cicatriz atravesándole el rostro, sonrió con una mueca macabra. «Mira nada más, Adrián». El callejero temido, el que no se arrodilla ante nadie, dijo con voz ronca. «Pero ahora traes contigo un tesoro de porcelana. La princesa de casa rica. ¿Qué error más grande cometiste?». Isabella sintió el hielo recorrerle la espalda. Adrián la colocó detrás de él, como un escudo humano dispuesto a todo. Sus ojos brillaban con furia. «Si se atreven a tocarla», murmuró con voz baja, casi un rugido, «les juro que ninguno de ustedes vuelve a ver otro amanecer». El silencio se quebró en un instante. Los hombres atacaron. Cadenas silbaron en el aire, cuchillos reflejaron la luz mortecina de los postes, y el asfalto pronto se tiñó de rojo. Adrián peleaba con la fiereza de un animal acorralado, sus golpes eran rápidos, brutales, precisos. El crujido de huesos rotos resonaba entre las paredes, y la sangre salpicaba en sus manos y rostro, pero él no se detenía. Isabella gritaba su nombre, pero sus ojos no mostraban miedo, lo miraba como si viera a un héroe maldito luchando por ella.
Uno de los atacantes la tomó del brazo. Isabella forcejeó con todas sus fuerzas, clavándole las uñas en la piel hasta arrancarle un grito de dolor. Adrián, al verla en peligro, lanzó un rugido que heló la sangre de todos, y en cuestión de segundos derribó a 2 hombres, dejándolos inconscientes en el pavimento ensangrentado. El líder, jadeante y con el cuchillo aún en mano, intentó abalanzarse sobre Isabella, pero Adrián lo interceptó. Fue un choque feroz, cuchillo contra puños, acero contra rabia. La hoja alcanzó a rozarle el hombro, arrancando un hilo de sangre, pero el dolor no lo detuvo. Con un golpe brutal, lo hizo caer al suelo, desarmado, escupiendo sangre entre maldiciones. La calle quedó en silencio. Solo se escuchaban las respiraciones agitadas y el goteo de sangre cayendo al suelo. Los cuerpos de los enemigos yacían alrededor, algunos gimiendo, otros inconscientes. Adrián, con los nudillos destrozados y la ropa empapada de sangre ajena, tomó la mano de Isabella. «Tenemos que irnos», dijo con la voz ronca, sus ojos ardiendo aún con fuego. Ella lo abrazó con desesperación, sintiendo el calor de su cuerpo, el temblor de sus músculos tensos, el sabor metálico de la sangre en su piel. Y así, corrieron entre callejones, huyendo de la escena sangrienta, mientras la ciudad quedaba atrás, como si las sombras quisieran tragárselos para siempre. Pero aquella noche, entre la sangre y el peligro, habían demostrado algo: su amor, prohibido y maldito, era más fuerte que la muerte misma. La noche caía espesa sobre la ciudad, con un aire que olía a hierro y humo. Isabella iba en la moto, abrazada fuerte a la espalda de Adrián, sintiendo el rugido del motor como si fuera el latido de un corazón salvaje. Había algo en el silencio de esa noche que le erizaba la piel, un presentimiento oscuro que no se atrevía a nombrar. Cuando llegaron a un callejón apartado, el eco metálico de pasos interrumpió el aire. Adrián detuvo la moto, y su mirada se endureció. Ellos estaban allí. 4 hombres de su pasado, conocidos por la violencia y la traición. Los ojos de Isabella se llenaron de miedo, pero él le apretó la mano con firmeza. «No te sueltes de mí, pase lo que pase», murmuró, con una calma peligrosa. Los hombres se acercaron, rodeándolos como lobos hambrientos. Uno de ellos escupió al suelo y dijo con voz áspera: «Así que el chico de la calle se enamoró de una princesa. ¿Sabes lo que eso significa, Adrián? Nos pertenecías. Y ahora, por ella, estás muerto». La tensión se volvió insoportable. Isabella sentía su corazón golpeando en el pecho como un tambor de guerra. Adrián, con los ojos encendidos por la furia, se lanzó al frente. El primer golpe fue seco, brutal, un puño contra un rostro, el sonido de huesos quebrándose en el aire. El caos estalló. Puños, cadenas, sangre manchando el suelo empedrado. Adrián se movía con una violencia casi animal, protegiendo a Isabella con cada movimiento, como si su propia vida valiera menos que la de ella. El aire se llenó de jadeos, de gritos y del eco metálico de un cuchillo que brilló bajo la luz mortecina de un poste. Uno de los hombres intentó tomar a Isabella, jalándola del brazo. Ella gritó, pero Adrián reaccionó como una fiera. Lo derribó contra la pared, golpeándolo con tal intensidad que la sangre salpicó en su chaqueta. El peligro era real, la muerte estaba rondando. Isabella, temblando pero decidida, tomó una botella rota del suelo y se colocó detrás de Adrián, dispuesta a defenderse si alguien se acercaba. La pelea parecía interminable, como una danza sangrienta entre la vida y la muerte. Finalmente, Adrián logró imponerse. Los enemigos, maltrechos y ensangrentados, retrocedieron, jurando venganza. Pero esa noche no los atraparían. Agarrando a Isabella de la mano, corrieron hacia la moto. El rugido del motor rompió la oscuridad, llevándolos lejos de ese infierno. La sangre aún caía por las manos de Adrián, pero Isabella lo abrazaba fuerte, con lágrimas ardiendo en los ojos. El peligro había tocado su puerta, la muerte había respirado sobre sus cuellos, pero seguían vivos. Unidos. Más fuertes. Y en medio del viento helado, con el eco de la violencia aún resonando detrás de ellos, Isabella susurró con la voz quebrada pero firme: «Prefiero morir contigo, que vivir sin ti». Adrián sonrió, herido pero invencible, y apretó más el acelerador,
como si esa noche estuviera decidido a desafiar al mundo entero. La mansión de los Ortega, iluminada por lámparas de cristal y resguardada por portones de hierro, siempre había sido un símbolo de poder y control. Esa noche, sin embargo, se convirtió en escenario de una tormenta. Isabella, con el corazón latiendo desbocado, llegó de la mano de Adrián. Su padre, don Ernesto Ortega, un hombre de negocios influyente y de mirada severa, los esperaba de pie en el salón principal. A su lado, la madre de Isabella, doña Marcela, contenía las lágrimas, presa entre la indignación y el miedo. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. ¿Así que este es el muchacho? Tronó la voz de don Ernesto, grave, cargada de furia. El callejero, el delincuente. ¿Con él juegas a arruinar tu vida, Isabella? Isabella apretó la mano de Adrián con fuerza, como si ese contacto fuera lo único que la mantenía en pie. No es un delincuente, gritó ella, con los ojos húmedos. Es el hombre que amo. Adrián se adelantó, sus botas resonaron contra el mármol pulido. Su chaqueta negra, aún marcada por rastros de la pelea contra sus enemigos, parecía un estigma frente a la pulcritud del lugar. Miró fijamente a don Ernesto sin bajar la cabeza. No soy lo que usted piensa, dijo con voz firme, pero contenida, como un lobo enjaulado. Sé lo que corre por la calle, sé lo que arrastro, pero jamás dejaría que le pase algo a Isabella. Ella me salvó de un mundo que me estaba tragando. El padre apretó los puños, su rabia se mezclaba con una pizca de miedo, miedo de perder a su hija, miedo de verla caer en un destino que no podía controlar. ¿Salvarte? Escupió las palabras. Tú solo la condenas. ¿Sabes lo que la gente murmura? ¿Sabes lo que tus enemigos harán si descubren que la tienes a tu lado? Ya empezaron a rondar la casa, Adrián. Ella corre peligro contigo. El rostro de Adrián se endureció. En ese instante, el chico de calle, el luchador, el sobreviviente, volvió a aparecer. Ya lo intentaron una vez, su voz sonó grave, oscura, con un dejo de amenaza. Y si se atreven de nuevo, no quedará ninguno en pie. Doña Marcela, con lágrimas cayendo por sus mejillas, se aferró al brazo de su esposo. Ernesto, por favor. No lo provoques. Isabella, en medio de ambos mundos, sintió que el aire le faltaba. El peligro de la calle y la frialdad de su familia chocaban con violencia. Y ella estaba justo en el centro de esa guerra. De pronto, Adrián dio un paso más al frente, acercándose tanto que don Ernesto sintió su presencia como un desafío directo. Puede odiarme todo lo que quiera, dijo con voz baja pero cargada de fuego. Pero si intenta separarnos, si la encierra, si la obliga a vivir una vida que no quiere, entonces tendrá que enfrentarse no a un muchacho de la calle, sino a un hombre que está dispuesto a todo. El silencio posterior fue tan pesado como el estruendo de un trueno. Isabella sintió que el mundo se rompía en dos, su familia de un lado, Adrián del otro, y ella entre ambos, con el corazón dividido pero firme. La noticia cayó como un rayo en la casa de Isabella. Una tarde cualquiera, cuando ella creía que todo estaba bajo control, sus padres la confrontaron. Habían descubierto su relación con Adrián, no por rumores de vecinas, ni por sospechas, sino porque alguien de los enemigos del muchacho, con rencor en el corazón, se encargó de dejar fotos y mensajes anónimos en la puerta de la mansión. Isabella apenas pudo respirar cuando vio el rostro de su padre endurecido, los ojos de su madre inundados en lágrimas. ¿Es cierto, Isabella?, preguntó su padre, con una mezcla de rabia y decepción. ¿Te has estado viendo escondidas con ese delincuente? El silencio de ella fue suficiente para confirmarlo. La discusión fue un huracán, gritos, súplicas, reproches. Su madre le hablaba del futuro arruinado, de la vergüenza social, del peligro que corría al lado de alguien como Adrián. Su padre golpeó la mesa con tanta fuerza que los candelabros temblaron, prometiéndole que jamás permitiría que aquel muchacho volviera a acercarse. Isabella, con lágrimas ardiendo en su rostro, defendía lo que sentía. Ustedes no lo conocen. Él no es lo que creen. Él me protege, me cuida, me ama más de lo que ustedes han amado nunca. Pero cada palabra la hundía más en la condena. Esa misma noche, los padres la encerraron bajo llave, prohibiéndole salir,
vigilándola como si fuese prisionera. Mientras tanto, Adrián se consumía en las calles, consciente de que los rumores habían llegado demasiado lejos. Sabía que sus enemigos ya tenían ventaja y que la familia de Isabella jamás lo aceptaría. No quería traerle más dolor, no quería verla atrapada entre cadenas de oro y lágrimas por él. Así que tomó la decisión más cruel de su vida, alejarse sin decir nada. Por días, Isabella esperó junto a su ventana, confiando en escuchar el rugido de la moto de Adrián, o ver su silueta esperándola en la esquina como siempre. Pero el silencio fue su único visitante. Las noches se volvieron interminables, el frío, insoportable. Su corazón ardía con el peso del abandono. Adrián, desde la distancia, la seguía cuidando en secreto. La observaba sin que ella lo supiera, oculto entre sombras, velando por su seguridad. Pero nunca se atrevía a acercarse, porque cada paso hacia ella era también un paso hacia el peligro. El amor que los había incendiado ahora era una herida abierta. Una herida que ninguno podía cerrar, pero que tampoco se atrevían a tocar. Los días se hicieron semanas. Las palabras que no se dijeron empezaron a pudrirse en el silencio. Y ambos, aunque vivos, sentían como si estuvieran muriendo lentamente, privados de lo único que les daba sentido, estar juntos. Adrián no soportaba más el silencio. No soportaba alejarse de Isabella, pero tampoco podía permitir que el peso de su mundo la hundiera. Así que, con el alma rota, volvió a lo único que conocía desde niño, las calles. La ciudad lo recibió como una fiera herida, peleas clandestinas, apuestas, carreras ilegales. El nombre de Adrián resonaba de nuevo en cada rincón, con la misma mezcla de respeto y miedo que siempre había cargado. Pero esta vez no peleaba por sobrevivir, sino para anestesiar el dolor de estar lejos de ella. Una noche, en medio de una carrera que terminó en un enfrentamiento, la trampa fue clara, los enemigos que siempre lo habían acechado lo estaban esperando. El rugido de motores se convirtió en un coro de amenazas. Las luces de la calle iluminaron cuchillos y cadenas. Adrián quedó rodeado, superado en número, sin salida. Mientras tanto, Isabella, desde su habitación, recibió la noticia como un golpe en el corazón. Una amiga fiel logró hacerle llegar un mensaje. Adrián está en peligro, lo van a matar esta noche. El corazón de la muchacha estalló en un grito mudo. Golpeó la puerta, suplicó a sus padres que la dejaran salir, que entendieran que el amor que sentía no era un capricho. Pero ellos, fríos y firmes, la retuvieron. Ese chico eligió su destino, le dijo su padre con dureza. Y tú no moverás un dedo para seguirlo en su ruina. Isabella lloraba con desesperación, arañando la madera de la puerta como si con eso pudiera derribarla. El alma le dolía más que cualquier golpe. En la calle, Adrián peleaba como un animal acorralado, con la furia de alguien que ya no tiene nada que perder. Sus puños golpeaban con rabia, su respiración era fuego, pero cada enemigo que caía era reemplazado por dos más. La sangre comenzó a manchar su rostro, y la noche parecía cerrarse sobre él como una tumba. Isabella lo sentía todo en silencio, como si su corazón estuviera atado al de Adrián. Quiso correr hacia él, salvarlo, detener la pesadilla, pero estaba prisionera. Y esa impotencia la desgarraba más que el miedo mismo. Esa noche quedó grabada en ambos. Él, con la certeza de que tal vez no saldría con vida. Ella, con el tormento de saberlo en peligro sin poder tocarlo, sin poder siquiera gritar su nombre. La noche estaba rota. Adrián yacía en el suelo tras la brutal emboscada, con la ropa desgarrada y la sangre corriendo a borbotones desde su costado. Su respiración era entrecortada, áspera, como si cada intento de tomar aire fuera un grito silencioso contra la muerte. De alguna manera, un alma piadosa llamó a Isabella. Ella, desobedeciendo a sus padres y rompiendo la cadena de rejas y llaves que la retenían, corrió bajo la lluvia con los pies descalzos y el corazón latiendo como nunca antes. Cuando llegó y lo vio, el mundo se quebró. Adrián. No, por favor, no me hagas esto. Gritó, arrodillándose a su lado, empapada de lágrimas y sangre ajena. Él apenas podía mantener los ojos abiertos, pero al sentirla sonrió débilmente, como si verla allí fuera suficiente para darle paz. Con un esfuerzo sobrehumano, Isabella lo arrastró, lo sostuvo,
lo cargó con la fuerza que solo el amor desesperado concede. Entre sollozos, logró llevarlo hasta un auto prestado y condujo al hospital como una loca, saltándose semáforos, con la mano de Adrián entre las suyas, repitiéndole: «Aguanta, amor, aguanta, por favor». En el hospital, los médicos corrieron al verlo. La camilla fue un campo de batalla, las manos de los doctores se movían frenéticas, el olor a sangre impregnaba cada rincón. Isabella no dejaba de rezar, de suplicar, de gritar su nombre. Pasaron minutos que parecieron siglos, hasta que uno de los médicos salió, con la mirada vencida. «Hicimos todo lo posible. Está muy grave, si quieres despedirte, es el momento». Isabella entró temblando, con el alma rota. Adrián estaba conectado a tubos, rodeado de máquinas que pitaban con cada latido débil. Se acercó, tomó su mano helada y apoyó su frente sobre la suya. «No me dejes, te lo suplico, yo rompí todo por ti, no me importa nada más, solo tú». Él la miró con ojos vidriosos, luchando contra la oscuridad que lo devoraba. Sus labios apenas pudieron formar un murmullo. «Siempre fuiste mi razón». Isabella sintió como la vida se le escapaba en las manos. Intentó sacudirlo, gritó, lo besó con desesperación, como si con cada lágrima pudiera devolverle la vida. «No. Adrián, no te atrevas a dejarme». El monitor emitió un pitido constante. Una línea recta. La muchacha lo abrazó con un grito desgarrador, hundiendo el rostro en su pecho ensangrentado, aferrándose a un cuerpo que ya no respondía, mientras los médicos intentaban separarla en vano. Ese fue el final de Adrián, en los brazos de la única persona que lo amó con pureza, mientras Isabella quedaba condenada a cargar con un recuerdo tan hermoso como devastador. La lluvia caía con una fuerza desgarradora, como si el cielo llorara junto a Valeria. Las luces del hospital titilaban frías, indiferentes, mientras ella sostenía la mano ensangrentada de Adrián, rogándole que no la soltara. El chico que alguna vez había parecido invencible, el mismo que se movía en la calle con paso firme y mirada desafiante, ahora yacía quebrado, jadeando entre suspiros cada vez más débiles. «Resiste, por favor, no me dejes», sollozaba ella, presionando con desesperación la herida, su ropa empapada de sangre y lágrimas. Adrián apenas pudo esbozar una sonrisa, la misma que tantas veces había derretido el miedo de Valeria. Con voz rota, entrecortada por la falta de aire, susurró: «Nunca quise que lloraras por mí, pero si vuelvo a nacer, te buscaría otra vez, aunque el destino me mate por intentarlo». El monitor del hospital emitía un pitido irregular, acelerando el terror en el corazón de la joven. Los médicos corrían, intentaban salvarlo, pero Adrián apartó débilmente la máscara de oxígeno, buscando con los ojos el rostro de Valeria por última vez. Ella lo abrazó con fuerza, ignorando las órdenes de los doctores. «No, amor, no me hagas esto, no me dejes sola, tú eres mi vida, eres todo lo que tengo». Y en ese instante, Adrián, con los labios manchados de sangre, le regaló un último suspiro de amor. Sus ojos se apagaron en silencio, dejándola atrapada en una oscuridad insoportable. El grito de Valeria desgarró los pasillos del hospital, un eco de dolor que nadie pudo acallar. Intentó reanimarlo, lo sacudió con furia, imploró al cielo que le devolviera al único que había amado con tanta intensidad, pero fue inútil. Lo perdió. Días después, el entierro fue silencioso pero tormentoso en el alma de Valeria. El ataúd descendía lentamente, cubierto de rosas rojas, mientras ella permanecía inmóvil, con la mirada perdida, incapaz de aceptar que aquel chico rebelde, aquel peligro convertido en ternura, ya no estaría jamás para robarle una sonrisa. El mundo se volvió gris. Cada rincón de la ciudad le recordaba a él, los callejones donde se encontraron en secreto, las risas compartidas en las azoteas, las noches donde juraron que nada ni nadie los separaría. Pero el destino, cruel e implacable, los había vencido. Valeria, entre lágrimas, susurró frente a su tumba: «Si la vida no quiso que fuéramos, entonces viviré por ti. No dejaré que tu nombre se apague. Aunque me duela cada amanecer, aunque la soledad me consuma, siempre serás mi amor prohibido, mi eterno imposible». El viento sopló fuerte, llevando sus palabras hacia el cielo nublado, como si Adrián aún le escuchara desde algún rincón invisible. Y así quedó ella,
con el corazón roto, caminando en un mundo sin él, aprendiendo a vivir con la herida abierta de un amor que fue demasiado grande para sobrevivir. Un romance prohibido, que se convirtió en una tragedia eterna.